A 5 son 3 horas de pura verdad. Los temas de momento, análisis y opiniones. Informamos con la verdad. Decimos las cosas como son. Posiciones a favor del pueblo. Juntos construiremos la patria que tanto soñamos. Si te gusta formar parte de la noticia, acompáñanos. Pero sobre todo si te gusta formar parte de la controversia, ven y quédate con nosotros en este espacio abierto. Ven y quédate en de 3 a 5 en UNETV. Nos comprometemos a hacer un periodismo cercano, un periodismo de la gente, comprometido con tus mayores intereses. En UNETV todos cabemos. Podremos escuchar a un sector o escuchar a otro. Al final, usted hará su propia valoración. Mantenerte informado será nuestro compromiso. Eso somos, un espacio abierto. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana de martes 12 de marzo del 2019. Bienvenidos sean ustedes al foro. Hoy queremos tocar un tema que ha generado mucha indignación en la ciudadanía, en los capitalinos muy particularmente, pero también en los hondureños en general. Cuando vemos que en aras del desarrollo de la ciudad, capital en este caso, pues no se considera jamás, por lo menos en los últimos años, no se ha tenido consideración alguna con la naturaleza y con el medio ambiente. Botar un árbol ha sido lo más fácil, sin pensarlo dos veces. ¿Cuánto cuesta que crezca un árbol? 10, 15, 20, 30 años. ¿Y cuánto cuesta poner una losa de cemento en un 2x3? No tiene comparación alguna. Y el tema más allá de la crítica es de repente la parte propositiva y creativa que debemos de asumir, sobre todo en la ciudad capital, que es una ciudad que ha crecido de manera exorbitante, que es necesario, claro, nuevas vías de comunicación, que es necesario más calles, más avenidas. En algunos lugares de repente eso ya más bien va a la inversa, buscando cómo generar un transporte público masivo y colectivo que les permita a los ciudadanos trasladarse de manera segura, pero todavía eso no lo tenemos en la capital. Y entre tanto se construyen más calles, más avenidas, se deteriora completamente el medio ambiente. El fin de semana anterior amaneció talado todo un bulevar frente al Mall Multiplaza y faltan más árboles todavía. ¿Por qué no trasplantarlos? ¿Por qué no darle otra salida más allá que la misma tala y el cortar los árboles? Igual pasó en la avenida Gutenberg, aquí en la zona del barrio Guanacaste. Y otros lugares también, en la Kennedy cuando se construyó el Trans 450. Y eso para poner ejemplos puntuales. Si usted quiere cortar un árbol de afuera de su casa, ¿sabe cuántos permisos tiene que pedir? A los bomberos, a todo el mundo, y al final nunca se lo dan. Pero qué facilito se vuelan 20, 30 árboles de una avenida tan importante como la que estamos mencionando. ¿Ese es el camino correcto? ¿O cómo construimos a la par del desarrollo de la ciudad en materia de infraestructura, en materia vial, también la sostenibilidad en materia ambiental?
ese tema queremos conversar esta mañana. Hemos invitado 3 expertos en 3 distintas materias para poder hablar de ese tema. Me acompaña el ingeniero Luqui Medina, quien es expresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras. Ingeniero, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, licenciado Aldana, y a los compañeros panelistas, al licenciado Marlon, arquitecto Denny Rieti. Es un placer estar aquí, realmente poder compartir algunas experiencias y algunos criterios, ¿no? Y opiniones y de repente algunas propuestas de cómo mejorar nuestra ciudad capital, sobre todo en este tema ambiental y amigable para todos los que por aquí vivimos. Bienvenido, ingeniero Luqui Medina. También saludo al doctor Marlon Escoto Valerio, comisionado presidencial del cambio climático. Bienvenido, doctor Valerio. Muchas gracias. Bueno, es que antes los árboles eran ornato, ¿no? Así le llamaba la gente. Ahora no es un tema de ornato, es un tema de temperatura. Regulan la temperatura de las ciudades, las olas de calor, las islas de calor, que ahora se le llaman también en las ciudades, y los árboles tienen mucho que ver con los gases. Los gases de los vehículos salen a 400 grados de temperatura. Y luego la gente dice qué calor hace en esta ciudad. Y si no tiene quien los absorba, quien haga ese amortivo de todo esto, los gases y la temperatura, entonces el confort de la ciudad empieza a cambiar y preguntamos, bueno, ¿qué pasa, no? Los árboles han sido y siguen siendo los grandes reguladores de los medios de vida, y más en una ciudad como Tegucigalpa, que ya supera 1 millón de habitantes y que necesita incorporar elementos urbanísticos de primer mundo para poderse ver en el futuro, ¿no? Eso es lo único que nos queda. Entonces un árbol no tiene razón de ser cortado, quitado, y lo menos que pueden hacer es cambiarlo de lugar, como se hace en todo el mundo, ¿no? Entonces hay que invertir en equipo, en maquinaria, para mover un árbol. Pero eso tiene un valor, claro, pero ese es el valor del árbol. Lo que usted decía, son 25 o 30 años que la naturaleza dedica para darnos un filtro de la atmósfera. Para usted y yo necesitamos 25 árboles para intercambiar oxígeno que producen y el CO2 que nosotros emitimos. Entonces, desde esa perspectiva, un árbol, no existe una razón desde esa perspectiva para cortar, darle muerte a un árbol. Lo menos que se puede hacer es trasladarle, ¿no? Bienvenido, doctor Marlon Escoto. También saludo al arquitecto Dino Rieti, experto en urbanismo y arquitecto. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos para este tema importante. Gracias, Jorge, siempre me gusta venir al foro, y este día, qué honor, ¿verdad?, tener a los compañeros, pues a la autoridad del bosque, y a don Marlon, pues que los admiro yo a los dos, ¿verdad? Y vamos a hablar de un tema que tenemos que enseñarlo desde pequeño. Eso no es un tema de que solo la autoridad juega solo. Honduras va a vivir según se comporte. Si nosotros no sabemos administrar lo que Dios nos da, en un tiempo vamos a empezar a tener crisis. Pero yo creo que somos un país muy afortunado, Jorge. En el índice de actuación ambiental, Honduras tiene en el mundo uno de los más altos rankings en biodiversidad. Nuestra biodiversidad es única, pero tenemos si sacamos 80% en biodiversidad, en manejo de la agricultura y el bosque tenemos 3%. Estamos hiperaplazados. O sea, lo que estamos haciendo allá afuera es dejando en manos de los jóvenes un manejo del campo y del bosque que solo ven su existencia. Ellos solo ven, necesito la leña, necesito ese maíz, démosle, quememos, usemos, y no estamos dejando para más tarde. Sí. Vamos a mostrarle una nota que preparó nuestro equipo de prensa en relación a este tema, que ha generado mucha indignación en los capitalinos. No se trata de 20 o 30 árboles, bueno, uno que sea, hay que defenderlo y cuidarlo, como decía el doctor Marlon Escoto Valerio. Pero ¿cómo encontramos esa armonía entre el desarrollo de la ciudad y también el medio ambiente? Han preparado esta nota en nuestro equipo de prensa. Repudio total por parte de los capitalinos de Tegucigalpa, ya que se han cortado 38 árboles por parte de la alcaldía municipal. No tienen el derecho de quitar la vida a los árboles porque saben que ellos están quitándonos el derecho a nosotros de respirar. Entonces no deben de hacer eso porque nosotras
sembramos los árboles supuestamente para que no los corten. Y eso es lo que hace la gente primero, cortarlos. Que para mí es un asesino, ¿no?, de la ecolación ambiental, ¿va? Él tiene que analizar la situación de nuestra ciudad, ¿va?, que él mismo está haciendo que el ambiente sea inadecuado en nuestra ciudad. Si él va a cortar un árbol, ¿por qué no lo corta de raíz y lo va a trasplantar a otro lado? Es algo lamentable, ¿verdad?, que estén cortando todas las áreas verdes para beneficios de pocos. No, yo estoy muy molesta porque nosotros somos vendedoras aquí y nosotros los árboles los ayudaban para que no los pegara el sol a cada uno de nosotros. Por eso estoy enojada yo con el alcalde y el gobierno también. Y es que los ejemplares de ficus tenían más de una década de estar ubicados aquí, exactamente en el Boulevard Juan Bosco. Con apoyo en cámaras de Mauricio Ordóñez, porque la naturaleza nos une, Ana Irías. Muchas gracias, Ana. Mire usted el pueblo, ¿cómo se refiere para defender lo más elemental? La sombra. Que es la misma vida, pues, sí. La misma vida. Comienzo con usted, ingeniero Luque Medina. ¿Cómo Sí. encontramos ese equilibrio, esa armonía entre el desarrollo y el cuidado, como decía don Dino Rietti, de lo que Dios nos ha dado? Es bueno ubicarnos un poco en el contexto del país para ver dónde podemos realmente hacer algo en Tegucigalpa o en el municipio del Distrito Central. Uno es, nuestro país tiene muy claras las cosas respecto a nuestros recursos naturales en el sentido de haber tomado algunas decisiones que es necesario basarse en ellas para seguir avanzando. Uno es, tenemos muy claro en el país haber dividido nuestra porción de bosque en dos grandes componentes. Uno es que hay bosques productivos y hay bosques protegidos. Esa es una decisión de país que vale la pena siempre tenerla presente y ver por dónde tenemos que llevar cada una de las cosas. Nuestros bosques productivos, pues no debemos sorprendernos de que ahí, además de proteger, también tenemos que aprovechar esos recursos naturales, sobre todo en la línea económica. Pero también está una mitad la mitad del bosque con una declaratoria de áreas protegidas, valga decir, parques nacionales, declaraciones de biosfera, refugios de vida silvestre. Estas cosas hacen que ya tengamos esa decisión y nosotros podamos caminar. En el caso del Distrito Central, el municipio vale la pena tener muy claro de que hay una parte urbana en la que hay que decidir y hay campos especializados, la arquitectura paisajista que conoce el arquitecto Rietti muy claramente, y ver qué es lo que debemos hacer dentro de la ciudad. Pero también el municipio del Distrito Central es más grande y tiene muchas aldeas. Entonces, no debemos limitarnos a pensar en la ciudad, porque estos pulmones fuera del casco urbano también tienen una trascendental importancia para ayudarnos con el aporte que hacen los árboles, que hacen los bosques que tenemos. En la ciudad es necesario estar claro de qué variedades, qué especies son las que debemos usar, porque posiblemente aquí, y yo no conozco exactamente el detalle, pero me gustan mucho las opiniones que hemos escuchado, porque la gente mide de acuerdo a la valoración que él obtiene de esos recursos. Y aquí muchos se quejan porque la sombra para ellos es muy importante. Y otros podrá decir, bueno, el papel que desempeñan los árboles para limpiar tanta contaminación que aquí tenemos. Entonces, ayer escuchaba un dato de que esos árboles que fueron cortados, y lo decía un personero de la alcaldía municipal, tenían un poco más de 20 años. ¿Y por qué se cortan? Bueno, fue que se tomó una decisión en aquel momento que ahora ya entra en contraposición con el modernismo de la ciudad capital. Bueno, habría que verlo. Pero cuando se escogen las variedades adecuadas, en el lugar adecuado, seguro que se puede convivir con ellos. Ahora con estas redes sociales uno se da cuenta de que en otros países no es necesario cortar el árbol y se hace mucho trabajo
ingenieril para que el árbol ahí se conserve y se pueda siempre construir la obra. Entonces, por ejemplo, en la ciudad capital habrá que ver áreas verdes propiamente dichas, habrá que ver avenidas, habrá que ver calles y lo que la gente también quiere hacer en sus casas respecto a los árboles. Por ejemplo, un árbol de Guanacaste en la ciudad capital a lo mejor es un problema y nos gusta mucho un árbol de Guanacaste por la inmensa sombra, por el inmenso tamaño que esto tiene y la sombra y una función ecológica que puede cumplir. Pero a lo mejor fuera de Tegucigalpa el Guanacaste está muy bien ubicado, porque va a ser un árbol que va a vivir 100, 200 años, ahí va a estar. Pero dentro de la ciudad a lo mejor se ubican árboles que no son los apropiados para esto. Y por eso el paisajismo urbano es un tema aparte, ¿no? Es un tema aparte. Y están los especialistas por eso. Entonces, pero esto tiene que ver también, porque mucho capitalino y mucho hondureño quiere plantar y quiere reforestar y lo hace. Pero él va a una institución a buscar sus árboles y a pedir esos árboles. Pero le dan lo que tienen ahí y no reúne las características para que para tener una vegetación adecuada y que va a estar ahí hasta que la misma naturaleza se encargue ya de vencerlo por el tiempo, igual que a cualquier ser vivo. Entonces, aquí varias instituciones, varias organizaciones, la misma alcaldía municipal produce árboles, tiene viveros. Entonces yo me pregunto, y aquí ojalá se tomen las decisiones adecuadas, porque siempre, cada mes de mayo, los estudiantes salen, van a las instituciones a pedir árboles y quieren plantarlos. Pero ahí a veces se encuentran árboles, claro, todo el mundo los mide por el pequeño tamaño que tienen ahí en el vivero, pero 20, 30, 40, 50 años después, eso es otra cosa. Y entonces es necesario hacer una caracterización de los árboles adecuados para la ciudad para que no se presenten estas situaciones que ahora están. Usted mencionó algo, doctor Marlon Escoto, que es el futuro. Y yo le pregunto, ¿cómo vamos a ver a Tegucigalpa dentro de 10, 15 o 20, 30, 40 años si seguimos actuando como actualmente estamos actuando? No es estar en contra del desarrollo de la infraestructura, yo creo que nadie está en contra de eso, pero que tenga la armonía con el medio ambiente. Doctor Marlon Escoto. Bueno, hay varias cosas que tienen que ver con los asentamientos humanos, que los acelera el cambio climático, que es la perspectiva en la que yo voy a intentar aportar. Primero, las ciudades, como decía anteriormente, son las que generan hasta el 85% de los gases de efecto invernadero, que son los que calientan la atmósfera y a ellos se le atribuye esta variabilidad y el cambio climático. Entonces, una ciudad como Tegucigalpa, que supera 1 millón de habitantes, cada habitante ya tiene una huella de carbono de 6 toneladas de CO2 equivalente al año, es decir, tiene como el 60-70% de un ciudadano europeo, aun cuando nosotros no tenemos ciertos consumos que sí tienen los europeos, para hacer una comparación. Pero una persona en la ruralidad tiene 1.5, entonces 1.5 de 6 le da una diferencia de lo que decía el ingeniero antes, de cómo hacer compensaciones entre zonas rurales, zonas urbanas. Entonces, claro, desde esta perspectiva, la ciudad, el Distrito Central debe ver su entorno inmediato, y los árboles tienen diferentes funciones. En algún momento los árboles servían para guiar a las personas. Todavía en Tegucigalpa se habla del arbolito hacia dirección tal, ¿no? Fueron referencia por mucho tiempo los guanacastes, y esos nombres los vamos a la arboleda, el álamo, los guanacastes, las ciudades, y los árboles y las ciudades y las personas han tenido una relación cercana, permanente, dotadores de sombra, lugares de reuniones, y todo eso lo hemos tenido a lo largo de la historia, pero las ciudades, en la medida que avanzan, se van haciendo más densas, y al ser más densas se propicia más el concreto que el área verde. Antes cada vivienda tenía lo que se llamaba un solar, un terreno,
y ahí podía plantar un frutal, un ornamental, y normalmente tenía un árbol para sombra, y eso le daba un confort climático a esa vivienda o a esas cuadras. En la medida pasa el tiempo, se requieren más metros cuadrados de construcción porque más personas quieren vivir en la ciudad y esos árboles van perdiendo ese espacio. Mientras son privados, aparentemente no tienen el impacto que tienen cuando están en la vía pública. Tegucigalpa ha aumentado su parque vehicular. ¿Y qué tiene que ver esto con los árboles? Que los árboles son los grandes amortiguadores de las emisiones de los vehículos. Tegucigalpa necesitaría aproximadamente unos 40.000 árboles para que hagan una función diaria de amortiguar emisiones de unos 200 vehículos. Entonces, el futuro de la ciudad debe parecerse a las normativas que ciudades de Sudamérica, intermedias, de 1 millón, 1,5 millones, están haciendo ya, colocando árboles en relación a personas. ¿Cuántas es el área verde? No solo antes se medía área verde como área de esparcimiento, como área recreativa. Ahora se miden cantidad de árboles que son capaces de fijar CO2 que se emite por las personas, que se emite por los vehículos, por las actividades industriales. Entonces Tegucigalpa puede verse en ese futuro. Claro, el tema urbanístico en Tegucigalpa va más allá del tema de los árboles y tiene que ver mucho con su transporte, con el manejo de residuos, con la dotación de agua. ¿Cuál es la ventaja del cambio climático? Que le obliga a usted a tener ventanas de pensamiento superior a los 25 años. Entonces, cuando la pregunta suya, ¿qué será de Tegucigalpa en los próximos 25 años? Desde el punto de vista de la foresta como amortiguador de la temperatura, desde Tegucigalpa, en 25 años, si no hacemos nada, va a tener zonas con altas temperaturas o con confort climático similares a Nacaome, ¿no? Otras distintos, tendrá diferentes espacios y la gente siempre se pregunta qué pasa con el confort climático de la ciudad de hace 20, 25 años. Simplemente se sustituyó con concreto las áreas que generaban estas bajas temperaturas. Usted puede tener diferencias hasta de 15 grados de temperatura entre una zona asfaltada abajo de la sombra de un árbol. Entonces la ciudad, como está creciendo y ha crecido, tendrá lo que se le denominan islas de calor. Y a futuro las islas de calor van a producir golpes de calor. Y los golpes de calor matan a la gente. El último verano en Japón, el último verano en Alemania, este último verano entre Asia, Europa, Australia mismo, hubo muertes por golpes de calor. Entonces, los que tenemos alguna condición médica permanente de alta presión alta y algún tipo de condición médica, nuestro médico en 25 años, si no hacemos nada, nos va a decir en cierta hora, no pase por este lugar de Tegucigalpa, que es donde se concentra la mayor ola o isla de calor, porque le puede generar un problema de salud, porque hasta ahora los problemas de salud de las ciudades se asocian a la contaminación atmosférica, los gases de los vehículos y todo, pero la temperatura causada por el aumento de temperatura causada porque una ciudad no tenga elementos como los árboles para amortiguarla, está directamente relacionada con la vida, para colocar un ejemplo más allá de reducir gases de efecto invernadero, que este es un tema mundial y que la gente pocas veces relaciona con su día a día. Entonces, hay ciudades en Sudamérica que ya han definido en su reglamento urbanístico cuál es la relación de área verde por habitante y árboles, y esos árboles, la capacidad de fijar CO2 que tienen por número de habitantes. Entonces, más allá de lo que convencionalmente se medía, que era un área destinada más a recreación, un área más como un espacio abierto, ahora se valora mucho la presencia de los árboles. Entonces, en Tegucigalpa, si cambiamos este escenario triste que hemos proyectado, tiene lugares para compensar, sí, tiene lugares para compensar, pero como son microclimas, para llamarle de alguna manera, son islas, por eso se llaman islas, porque el calor se concentra en el día, se absorbe, y en la noche es que se libera. Entonces, hay algunos lugares de Tegucigalpa que aún teniendo vecinos de colonias y barrios que sí tienen una cobertura vegetal razonable, aún teniendo aldeas
van a tener un problema de alta temperatura. Entonces ahí donde dice el ingeniero, ahí es donde obligatoriamente no se podrá cortar un árbol aun cuando la obra sea monumental. Son decisiones que no son fáciles, pero que esto es un tema irreversible. En la medida que nos urbanizamos, Honduras no hace mucho dejó de ser un país rural, pero pasamos a ser urbanos por estar en un conglomerado urbano, pero no porque tenemos herramientas o elementos, ni siquiera políticas urbanísticas, que esta ciudad es inmejorable para trabajarla. ¿El tema es de crecimiento o es un tema que se nos fue de las manos? La ciudad, por la topografía, por todo lo que tiene que ver. Y al final hemos perdido la capacidad de volverla amigable con el ambiente. Decía una canción de Guillermo Anderson, decía, cortaron el árbol, ¿verdad? El amigo vio que se volaron un ceibón, semejante ceibón en donde vivíamos nosotros, y realmente lloramos, ¿no? O sea, hay árboles, como dicen mis compañeros, que son hermanos de uno, ¿verdad? Son como familia. La canción de Mi árbol y yo de Alberto Cortés. Mire, nosotros hemos vivido, cuando perdemos un ser querido, pues igual es un árbol, ¿no? Es un ente vivo. La gente cuando ve un incendio le da pesar ver las llamas. Ajá, ¿y los animalitos? ¿Cómo sale corriendo una libélula? ¿Cómo se mueve una ave que no tiene la velocidad para salir? Miren, hemos hecho que todo lo que nos rodea vaya disminuyendo, y entre esos recursos importantes el agua, ¿verdad? Porque sin agua no hay vida, y sin agua lo que tendemos a hacer es una escasez de los recursos que necesita el hombre para vivir. Hemos sido ingratos con la naturaleza que Dios nos dio en Honduras. Vivimos en una zona por ejemplo, yo admiro la biosfera del río Plátano, que es un patrimonio mundial que ahí sí debería ser intocable, ¿verdad? Y usted agarre el Google Maps, métase usted, o si usted está allá en la casa, entre a Google Maps y acérquese a la zona donde dice Dulce Nombre de Culmí, y va a ver usted cómo el gorgojo de 2 patas va haciendo un corte enorme, ¿verdad?, de toda esa zona que debería ser intocable. Ahí han sacado árboles que entre 5 personas no le pueden rodear. Y la montaña Nombre de Dios, usted la mira desde el mar y la mira verde, bonita, en la parte de atrás está sufriendo un ataque increíble. Yo preguntaba el otro día cuánto es el recurso que tienen destinado para cuidar las enormes áreas protegidas del departamento de Colón, y me decían que el presupuesto era 0. O sea, ¿cómo es que para manejar todo esto no hay ningún presupuesto? No hay ningún presupuesto. Y el Valle de Sico, usted dice, ¿qué están haciendo allá? ¿A dónde? Allá al fondo. ¿A dónde? Como que nadie mira nada. O sea, ahí es donde están todos esos descubrimientos que están haciendo. Ahí hay un enorme potencial. Entonces, el departamento de Honduras, o el municipio de Honduras que más agua tiene, Tela. Tela tiene el Parque Caguas, el Puntisopo, el Nombre de Dios atrás. Y mire, nosotros contamos 32,000 hectáreas de tala de bosque entre depredación del bosque y nuevos cultivos de palma africana, y nos cansamos. Eso lo hicimos en el 2014. Ahorita yo monté esos mismos áreas sobre el mapa que está en este momento. Da pena. O sea, eso ha crecido casi, yo no sé, o sea, habría que volver a cuantificar, pero primero, ¿quién pagó por esta madera? ¿A dónde está la madera? Segundo, eso va a causar un enorme impacto en el ambiente que estamos teniendo ahí. Decíamos, Lancetía, qué lindo. No, hombre, o sea, como que nadie mira nada. Entonces, mire, ¿dónde está el servicio de guardabosques, hombre? Apenas agarra fuego el área, deberían de reportar, en tal zona está arrancando el fuego. No, que cuando ya está aquel fuego enorme, empiezan a apagarlo 20 personas. Esto no puede seguir así. Mire, allá donde yo de Cipote,
Era mi santuario, ahí iba yo a ver la naturaleza. Arriba del río Danto está la presa. Ahí habían árboles de 40 metros de alto. Ahora se llama el Carbonal. ¡No, hombre! Mire, nos quejamos de 10 árboles aquí. O sea, yo digo así, Tegucigalpa ha mejorado. Si usted mira una foto de los años 50, era completamente pelona. Aquí arrasaron con los bosques, no ahorita. Han arrasado, tenemos 2 siglos de estar arrasando el bosque. Es un tema cultural, ¿verdad? Es un tema horrible, ¿eh? Sí. Pero creo yo que, al menos a mí, yo creo que al doctor y a ti, nos enseñaron de Jipotes unos valores especiales. Yo tuve unos profesores, Miguel Amador, que fue el que hizo el libro de la historia de Honduras, nos llevó al lago Yohoa y nos dijo, el día que salga la gente del lago Yohoa se va a recuperar solito. Yo hice el plan maestro del lago Yohoa, fue el primer proyecto que trabajé a nivel urbano, y nosotros escuchábamos un sonido que era tac, 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 el hacha, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Ah, porque están usándolo en la leña. Y entonces, bueno, mejoremosla, porque no lo van a dejar de usar, mejoremos el uso del combustible, pongámosle esas estufas Lorena, que es el proyecto del presidente ahora, ¿no? Los ecofogones. Pero nadie lo hace, pues. Es como que te ando regalando una estufa y todos deberían tener una Lorena, ¿ya? Todos deberían de tener consumo eficiente de la leña, porque no lo van a cambiar. Está en nuestra sangre quemar. O sea, la milpa, el uso de la leña, está en nuestra sangre. Somos mayas. Para hacer una pirámide maya consumían una cantidad de bosque enorme, solo para hacer el estuco. Ellos aprendieron después que iban a dejar de existir por el mal uso del bosque. Miren, y eso fue lo que los hizo terminar, las pestes, los zancudos. Miren, nosotros tenemos, ahí hay glifos que salen los zancudos. Tenemos los mismos problemas que ellos y no aprendemos. Mire, están las cisternas de Copán vacías. O sea, vamos a querer embalsar, agua y no va a haber agua. O sea, creo yo que este es un tema de prioridad nacional más que la policía. En este momento estamos a tiempo. Mire, todavía estamos a tiempo, pero lo que tenemos que hacer es educar. Por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros que salimos de la universidad, nos llenamos la boca diciendo, hey, somos ecológicos, hacemos reciclado y todo. No nos enseñan. Agarramos el agua, la metemos en un inodoro, flochamos y se va. No nos enseñan a reciclar el agua, pero de verdad hacerlo. No nos enseñan, por ejemplo, ayer yo estaba discutiendo con los ingenieros, estamos con un proyecto en el cual yo les saqué los indicadores. Mira, tenemos tantos metros cuadrados de techo, ¿cómo recuperamos el agua del techo? Tenemos tantos metros cuadrados de calles, ¿cómo recuperamos el agua de la calle? Tenemos tantos metros cuadrados de verde. Y está balanceado el proyecto, es un buen proyecto, pero los ingenieros no tienen las técnicas para aprovechar esa agua. Entonces hay que entender qué es infiltración, qué es percolación, cómo se va. Por ejemplo, antes poníamos un bordillo en la orilla de la calle para que condujera el agua a un tragante y del tragante al tubo, y el tubo ¿a dónde? Va tirado para abajo. Hoy no, hoy tenemos que quitar el bordillo, meter el agua lluvia en un área verde para que infiltre mejor el acuífero, mejor el agua subterránea. Segundo, para que no haya tanta evaporación y nos caliente todo. Tenemos que tener infiltración, ¿verdad? Entonces, el muelle de cruceros en Trujillo, completamente sostenible. Nosotros agarramos, mire, todo el agua que entra ahí, se queda ahí, y la que sobra se va al río una vez filtrada. Entonces, lo que tú hablas, lo que tú piensas, tienes que hacerlo plan y tienes que soltarlo. Yo le digo a la gente, yo soy en la empresa Somos Sostenibles, y usted quiere hacer política de sostenibilidad. Sí, eso vale 15% del costo del proyecto, porque tiene un costo. Entonces me decía a mí el canadiense ahí, mira, ve, cortate el palo, hombre, ahí siembro 20. Y los pajaritos, entonces, hoy que quedaron los árboles que están ahí, que vienen los turistas y dicen, wow, los pajaritos.
¿Entiendes? Es un concepto que no solamente es el árbol y los pájaros que los hicieron, hombre. O sea, somos como que estamos bien con el control y el celular, ¿va? Y vemos las áreas verdes a través de una pantalla. No, hombre, hay que caminar, hay que salir. Yo hago roles los sábados y a veces llevo gente y le digo, vénganse, ¿cuál es el punto más alto de Tegus? El Cristo del Picacho. Allá, el Picacho. Eso no es nuestro símbolo, ¿verdad? De ciudad. O sea, las ciudades se construyen y tienen ciertos signos y las identificás. Entonces, Tegucigalpa, el Picacho y el Cerro Juan Alaínez, y esos son nuestros dos. Tenemos en un lado el Monumento La Paz y en el otro el Cristo del Picacho. ¿Ya? Tenemos esos símbolos. Ajá, ¿y cuál es el punto más bajo de Tegus? Dígame. El barrio La Joya. Correcto. El barrio abajo. Y ahí están nuestras cloacas. Y es nuestro río. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro río? Entonces yo les decía, a mí me encanta Tegus. 2 ciudades vecinas con un río lindo, lleno de bosques, con tamarindos, como decía el arquitecto Fernando Martínez, ¿te acuerdas? Claro. Y se reían de él. Oíme, que se rían de un hombre tan brillante. Y le sacaban caricaturas. Y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Acaso no entienden que hay que sembrar tamarindo? Mira, allá abajo está la cloaca. Yo voy todos los sábados al Parque Herrera a trabajar con los bolitos. No, hombre, esa gente parte la basura ahí, nadie la ve. Un hombre viviendo 5 años en la copa de un palo y nadie lo ve. Entonces yo creo que ya llegó el momento de hablar claro. Me alegra a mí que estemos aquí a resucitar un muerto. Le vamos a pedir a Cristo que lo resucite. Y bueno, es importante hablar claro. Yo sugiero a todas las autoridades, y voy a aprovechar este foro lindo que nos tiene don Jorge hoy, para pedirle al Estado que cree unos ministerios paralelos para solo hablar del tema de personal, para que se dediquen solo a trabajar con los compañeros en sus mejoras de vida y nos dejen administrar los recursos del agua, la energía, el bosque, Hondutel, las administradores que lo hagan bien. Porque mire, no puede ser que nuestro río Choluteca, con toda esa agua que nos transporta el Señor, botemos el 60% del agua al mar. Mire, y que allá abajo sea una cloaca. No puede ser que nadie huela esa vaina. ¿Y es un tema de falta de visión o es un tema de falta de políticas públicas o es un tema de una anticultura de destrucción permanente? 100 estudios del tema del agua encontramos en Tegucigalpa. No, estudios sobra, pues eso no. Ve, ¿de qué lo quiere? ¿De qué versión quiere la represa? ¿Versión 80, 90, 2000? ¿Cuál quiere? Ingeniero, es un tema de visión porque, mire, aquí estoy con 3 personas que están hablando claro y que yo creo que los 3 comparten la preocupación de lo que hoy vivimos como ejemplo en la ciudad, pero ya nos decía el arquitecto Rieti. O sea, nos preocupamos por 38, 20 palos, dice aquí. Y mire cómo allá se han volado el bosque en distintas partes del país. Pero claro, un árbol vale la pena llorar por él y luchar por él. Y en este momento, miren, de árbol en árbol, de metros cuadrados, de manzana en manzana, en Honduras en los últimos 60 años hemos perdido 2 millones de hectáreas de bosque. ¿En los últimos? 60 años. Hemos perdido eso. Ahí está el primer inventario forestal hecho por la FAO allá por los 60. De aquel momento en que teníamos unos 7 millones de hectáreas de bosque, ahora andamos por los 5. Así para redondear esto. Entonces, este ejemplo que ahora estamos y que es la base para el foro, en realidad ha sido para todo el país. La población cree a veces que el mayor energético de Honduras son estas cosas, son esta energía eléctrica, esta cosa. No, el mayor energético en Honduras sigue siendo la leña. Sí. Sigue siendo la leña. Correcto.
la ciudad de los 50 que nos hablaba el arquitecto, bueno, se fue expandiendo, se montó sobre el Picacho, se montó sobre el Cerro Triquilapa, se ha montado sobre el Cerro Cimarrón y se ha montado ahí sobre la montañita, eso en detrimento de los bosques. Y no estamos oponiéndonos al desarrollo, sino en la forma en que hacemos las cosas. Porque los bosques cumplen al menos 3 funciones. Y las arborizaciones urbanas también al menos 3 funciones. Ecológicas, sociales y económicas. Que al final en la ciudad lo queremos ver como ecológico, como social. Pero no, ya el doctor Escoto nos habla de que es que eso ya no es ornamental, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la vida misma. Entonces, nosotros tenemos que ser más integrales y ver esta ciudad. Todavía nos hemos quedado hablando con el pulmón de Tegucigalpa y hacemos la referencia del Cerro Juan Alaínez, que cumple una gran función. Y ahí está una fundación luchando hace varios años y todavía no logra caer nuestros amigos de la Fundación Ecológica de Tegucigalpa. Ahí están y ahí están, no logran todavía llegar y admirable el esfuerzo. Entonces, la parte ambiental tenemos que cuidarla. Estamos de acuerdo que a todos nos molesta, nos impacta ese tráfico, esa referencia de que ahora son las 8 de la noche y sigue el tráfico todavía pesado. Bueno, está bien esto, pero un componente importante de cualquier alcaldía municipal, de cualquier administración del municipio, debe ser el componente ambiental para el casco urbano y lo que está fuera del casco urbano. Mire, aquí afuera es necesario, afuera del casco urbano, y lo hago así de esta manera la reflexión, porque después quisiera caer en un punto más específico de cómo arreglar ciertas cosas en la parte urbana. Y es, usted tiene aquí nomás la Fundación Parque El Picacho, Parques Nacionales se llamó en algún momento. Bueno, tiene una función en esa área del Picacho. Pero está la Fundación Amitigra que tiene otra función, ahí en Teus, ahí en esa zona. Pero, mire, si empezamos y cortamos árboles, y esto es que tenemos que concatenar una cosa con otra. La ciudad más afectada por los incendios forestales en Honduras es la capital, es Tegucigalpa. Esta olla acumula todo ese humo y ya no nos va a extrañar que a finales de marzo otra vez el aeropuerto se va a cerrar. Ya no nos va a extrañar esto, porque ya lo que decíamos como que nos vamos acostumbrando a la crisis y ya sabemos que se va a cerrar. Y allá lo anormal se ha vuelto normal. Se volvió normal. Sí. Entonces, ahí se ven afectados los empresarios, los enfermos porque no pueden ir a tratar, quieren llevar su enfermo fuera de Tegucigalpa o fuera del país y no pueden despegar. Entonces, esos efectos que al igual que a lo que hemos estado viendo en la pantalla, tienen unos efectos negativos enormes. Pero los incendios igual aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa tiene un peso enorme. Los hospitales se llenan cada verano. Y hay que ponerle 40% más al presupuesto del país para atender los enfermos por piel, por vías respiratorias, por enfermedades que tienen que ver con el corazón, una serie de cosas, la vista, exactamente. Y entonces el enfoque tiene que ser con gente que conozca de los temas. Mire que yo voy a hacer referencia aquí porque a veces vamos de error en error y a veces pues, da ganas como de sonreírse y de reírse. Aquí una vez un alcalde que estuvo muy poco tiempo, y creo que cuando lo diga se va a saber quién es, le gustó el ficus y empezó a meter ficus por toda la avenida del Guanacaste y por todos lados.
A tal grado que en determinado momento dijeron, yo creo que esta ciudad ya no se va a llamar Tegucigalpa, sino que Ficucigalpa. Porque no se hacen las cosas como deben hacerse. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, estamos de acuerdo. Estamos en un país... Esos árboles que se cortaron ahí eran ficus. Imagínese usted, eran ficus. Algunos eran ficus, la mayoría. Ahí por uno puede hacer la relación. Eso tiene más o menos 24 años. Sí, uno de aquí ya puede ir cayendo donde, en qué momento se hizo la cosa. Así es. Exactamente. Entonces, lograron crecer. Sí. Sí, exactamente. Vive en la tubería, ahí se mete en la tubería, la busca y se la chupa. Sí. Es correcto, a eso iba. Porque miren, al final colocamos, plantamos o sembramos, como le guste a la persona, árboles que terminan levantando la acera, terminan levantando la pared de la casa, terminan levantando la calle, pero son las decisiones que no son correctas. Sí. Pero no hace 25 años se tomó una decisión equivocada. Exactamente, sí. Y entonces ayer yo escuchaba de una forma que no me pareció correcta, no, es que estos árboles ya tienen 24 años. No, si ese árbol puede durar 50, 60, en el lugar adecuado. Así es. Pero la especie adecuada. Es en la especie adecuada. Así es. Entonces, esas decisiones son las que nos tienen de esta manera. Permítame un segundo, ingeniero, doctor Escoto y don Río Riti. Tengo un contacto en vivo con el periodista Víctor Rodríguez, que se encuentra justamente allí, en el lugar donde se volaron estos árboles, que desde que lo vimos, y hemos hablado con todos los ciudadanos que pasaron por el lugar y que estaba ahí. Hoy incluso hay una jornada a las 4 de la tarde, unos jóvenes han decidido en señal de protesta y de condena a la tala de los árboles, que nadie está en contra del desarrollo, y yo creo también, y lo puedo decir públicamente, por lo que he conversado con el mismo alcalde, que tiene un compromiso con la ciudad y se siente, pues yo lo he hablado con él y lo siento que es así, pero en esto hay una visión equivocada de las cosas y hay que tratar de replantear urgentemente, porque si no, en 10, 15, 20 años, no sé qué ciudad vamos a tener. Víctor Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, un placer, licenciado Aldana, un placer, licenciado Marlon Escoto y el amigo Renieri que se encuentra ahí también. Realmente duele, uno sufre al ver esta situación. Árboles que daban una sombra en este lugar y ahora ha quedado completamente destruido, aduciendo pues no sabemos qué. No los van a plantear no los van a plantar en otro lado porque cuántos años tenían estos arbolitos que daban una buena sombra. Y ahora están removiendo hasta las raíces, como ustedes pueden apreciar. Aquí estaban estos árboles. O escuchaba ahí que decían que habían levantado el pavimento por los años, pero aquí yo miro que no habían levantado nada absolutamente. Aquí está todo normal, no había pasado nada. Y lo que más indignó al pueblo, y sigue indignando, es que lo hicieron en horas de la noche. O sea, como en lo oscuro, para que la gente no mirara lo que estaban haciendo, y fue donde la gente pues se molestó. ¿Cuánto va a tardar un árbol de esto? Usted que tiene experiencia, licenciado Marlon Escoto. O sea, estos árboles tenían 20, 25, 30 años. Entonces, ¿cuánto vamos a tardar en volver a tener oxígeno? 30 años y algunos de nosotros vamos a estar ya con Diosito ahí en el cielo. Entonces, eso es lo que más indigna. Hubieran buscado otra manera o hubieran sembrado primero antes de cortarlos, pero no. Esto es lo que sucede. Todavía mismos trabajadores allá removiendo los escombros de los árboles y es una gran lástima realmente. Aquí mucha gente se cubría del sol, alguna gente, vendedores ambulantes aquí vendían y ahora pues ya aquí ya no hay nada, absolutamente más que los escombros de sus raíces y la tristeza del pueblo hondureño al haber sucedido esta gran masacre ambiental aquí en esta zona de Tegucigalpa. ¿Qué se puede decir? Más que dolor, más que luto por esta situación, licenciado Aldana. Conversar usted con las personas que van pasando por ahí en los vehículos y tener su opinión sobre esta acción que ha generado mucha indignación.
en la ciudadanía, porque al final es un tema de conciencia, de generar conciencia y de dejar de cometer estos errores y buscar la armonía en el desarrollo de la ciudad también con el medio ambiente. Yo creo que ese es el reto que debe plantearse las autoridades municipales y nacionales también. No, eso no puede quedarse de esa manera. Mientras Víctor habla con los capitalinos, ahí se logró alcanzar, nos ha mandado un video el arquitecto Dino Rieti de algo que mencionaba el doctor Marlon Escoto. ¿Por qué no se trasplantaron estos árboles? ¿Por qué no se invierte para no tener que cortar un árbol y buscar trasplantarlo? No sé dónde es eso, arquitecto. Usted mandó ese video ayer y lo vi y me pareció muy interesante. Y se lo pongo en pantalla mientras Víctor logra conversar ahí con los capitalinos y lograr tener algunas impresiones. Adelante, Leir. Bien, mire, bien se puede. Se hubiera lucido la autoridad haciendo un trasplante de estos árboles, así, sacarlo de un lugar y como decía el doctor Marlon Escoto, si el ficus tiene esa ventaja. Claro, estaba mal puesto ahí, pero ¿qué culpa tiene el árbol, verdad? Ahora ya cortarlo ya es un crimen, pero perfectamente se puede trasplantado como se hace en otros países. Permítame, antes de escuchar su opinión sobre ese tema, doctor Escoto Valerio, está Víctor Rodríguez ya en contacto con algunos ciudadanos que pasan ahí permanentemente por este bulevar Juan Bosco frente al Mall Multiplaza. Víctor. Sí, vamos a tratar de llevar algunas impresiones de las personas luego de lo que ustedes pueden observar, estos arbolitos pues cómo han quedado realmente destruidos y ahora ya quitando ya todo absolutamente hasta sus raíces. Vamos a ver, amigo, su opinión. Bueno, vamos a ver si vienen otras personas para llevar la opinión de esta situación aquí en el Boulevard Juan Bosco. Vamos a ver si platicamos con algunos de los motoristas que van en sus vehículos para conocer pues esta situación. Hasta pintura roja en simbolismo de la sangre que ha quedado de estos árboles en este lugar. Bueno, realmente está fluido el tráfico, poca gente en este momento aquí, licenciado, pero las imágenes son más que evidentes para que ustedes pues puedan observar esta situación aquí en este Boulevard San Bosco, cuando ha sido realmente lastimoso lo que sucede aquí con estos árboles.
Voy a ir con usted, licenciado, hasta allá al estudio. Una consulta rápida, Víctor. Esa gente que está ahí trabajando son las que cortaron los árboles, entiendo. Porque justamente en la parte más pegado al banco, creo que es Banco Occidente, que está ahí en la esquina, ¿verdad? Bueno, ahí está hablando con algunas personas. Su opinión de estos árboles que cortaron. Injusto lo que hicieron, injusto. El alcalde, pues no hay ambiente, los árboles dan ambiente, todo eso, pero el alcalde no se mide la mano pues para cortar todo. En la casa de él no hubiera hecho eso. Esto es injusto lo que está haciendo. Gracias, gracias. Vamos a ver si tenemos otras impresiones aquí también de las otras personas que van aquí para que me dé su impresión. La corta de estos árboles, ¿cómo lo mira, amigo? La verdad es que para una buena obra está bien que lo hagan porque va a haber un puente de nivel acá, ¿verdad? Gracias, gracias. Sí, estas son las personas, licenciado Aldana, que están trabajando, pues, retirando los restos de los árboles que quedaron y están, pues, colocando las máquinas, quitando el adoquín para quitar completamente hasta las raíces, como lo pueden ver allá al fondo. A ver si nos acercamos un poco. Eso es lo que... tratando de arrancar, pues, y quitar el resto de los árboles. Eso es lo que, pues, hacen con esta maquinaria en este momento, licenciado. Víctor, la consulta es, hay otra parte que está justo ya al llegar al siguiente semáforo frente a Banco de Occidente, creo que es, ¿verdad? Sí. No es... Donde también están otros árboles. La pregunta es, ¿también los van a cortar o van a tener la decencia de por lo menos trasladarlos, considerando que el fico se puede regenerar muy rápido y perfectamente se puede sacar y trasladar a otro punto? Víctor, también le puede consultar si hay orden expresa para que esos árboles también sean cortados. También me entiende la parte que le estoy queriendo explicar. Correcto. Consulté con ellos fuera de cámara y me dijeron, pues, que ellos no sabían que el trabajo que les habían dejado era este. Pero aquí tenemos otro de los ciudadanos. La corta de estos árboles, ¿cómo lo analizan? Pues me parece una mala idea porque los árboles nos dan aire, nos dan sombra y es vital para la humanidad. Los árboles, conforme a los árboles, no. Sí. Gracias. Pues bueno, nadie está de acuerdo y nadie va a estar de acuerdo con esta situación porque realmente ha dolido mucho lo que ha sucedido con la corta de estos árboles. Ahora, según informaciones, faltan más, porque la finalidad de esto, según la información, es cortarlos todos hasta el centro cívico, porque lo que quieren hacer es un puente aéreo y entonces los van a cortar todos los que estorben, no importando la cantidad que sea, con tal de hacer el puente aéreo hasta el centro cívico. La toma que tiene en pantalla, Víctor, son los árboles que nos preocupan ahora, que todavía están ahí sobreviviendo. ¿Irán a cortar esos árboles también? O realmente, porque si pasa por ahí todo ese puente, imagino que la misma medida que tomaron para acá, van también para esos arbolitos que están ahí por Bancafé, me dice que es Carlos Eduardo Reina, me manda un mensaje. Es Bancafé, correcto, gracias, Carlos Eduardo. Bueno, ¿qué opción se le puede dar a eso? Ministro, ya veíamos en imágenes nosotros, en otros países, cómo las decisiones que se toman, claro, hay que invertir un poco más, pero para evitar cortar un árbol, y este árbol perfectamente se puede trasladar a otros puestos sin necesidad de quitarle la vida. El mensaje que se envía no es correcto, no podemos estar de acuerdo en esto. Bueno, primero, yo soy agrónomo, ¿no?, de base, sí, y luego estudié asentamientos humanos y medio ambiente en la Universidad Católica en Chile. Y esta es la práctica común. Yo de urbanismo y de arquitectura no sabía nada, pero fui al Instituto de Estudios Territoriales, a la Facultad de Arquitectura, y tuve que aprender de mis compañeros. Estos ficus, y el ingeniero que es forestal sabe, se puede cortar incluso parte de las raíces, sacar el bloque, subirlo en un camión y plantarlo en otro lugar como un ornamental, porque sí, es un árbol que tiene una capacidad de regeneración de las raíces impresionante. De hecho, este árbol se reproduce cortando una vara y colocándolo
en suelo y vuelve a construir. Si estos árboles son fáciles de quitar ahí, colocarlos en otro lugar, que quizás los necesiten, están ampliando otro bulevar, y a estos árboles llamarles los árboles de esto, colocados allá en un barrio, en una colonia que necesitan ornamentales. Creo que es de salvar. Sí, lo que todavía de alguna manera se puede salvar. Para dar un mensaje distinto. Buena idea. Si esto se corta en la medianoche, se hace de esta manera, entonces, ¿qué mensaje usted le traslada a los que están en las laderas? Que no importan los árboles. No, al contrario, hay que trasladar un mensaje correcto de que sí es importante en este momento para la capital tener fluidez en la comunicación, aunque a futuro Tegucigalpa no va a poder con tantos vehículos y tiene que recurrir al transporte público. Tenemos que volver al transporte público porque los puentes van a ser insuficientes, pero estamos viviendo como esa euforia de los puentes y está bien, los ocupamos por ahora. Esto no les costaría mucho y el mensaje que se trasladaría sería fabuloso. Decía el ingeniero, Honduras pasó de 70 a 50% de su territorio ahora mismo la mitad de nuestro país tiene árboles, o de alguna manera, para comprenderlo, ¿no? Pero tuvimos 70, 80. Pero sabe que Honduras pierde 23.000 hectáreas al año en cobertura boscosa, en diferentes tipos de cobertura. Pero estos 30 árboles están en Tegucigalpa. Es como cuando se quema el hatillo. ¿Qué dice uno? Cuando se quema el hatillo y usted y yo no podemos ayudar, no podemos colaborar. Enfrente de 1 millón de personas se quema un pulmón de la capital. Entonces, eso le está diciendo que nuestra política de cómo abordar el control del fuego y de los incendios debe mejorar. Entonces, si usted pone esta ciudad a 25 años, necesita 40, 50, 100 mil árboles para tener algún indicador similar a una ciudad de América del Sur. Entonces, hagamos un ejercicio. Usted que tiene un foro permanente, pregúntele a los que aspiran a ser alcaldes de esta ciudad qué piensan ellos en los próximos años, si plantar 50.000, 100.000 árboles puede ser prioridad para ellos, o lo que decía el ingeniero Rieti, le decía el ingeniero, el agua, 23 o 25 microcuencas que abastecen de agua todo este cono muerto de este gran volcán que en algún tiempo fue Tegucigalpa. ¿De dónde van a traer el agua? ¿Cómo van a producir el agua? Alguien dijo, ocupamos $500 millones para hacer la represa y darle agua. Entonces, esas cosas hay que colocarlas aquí para que la política tenga sentido práctico con la vida. O pregúntele a quien aspira a dirigir esta ciudad que de este 15% del agua residual que ahora tratamos, lo que decía el arquitecto, de esa gran cloaca que se forma en la zona más baja de esta ciudad y que cuesta entre 500 y 700 millones de dólares en resolverlo, que si está dentro de sus prioridades. Yo tenía un amigo cuando estudiaba en Chile, médico de Tegucigalpa, y me decía, yo voy cada 2 años a Tegucigalpa a oler un poco allá por la cancha Motagua para no perderme, dice, mi origen. O sea, era la forma más brusca de referirse a yo soy de Tegu. Sí. Entonces, estas cosas hay que seguirlas discutiendo, que estos árboles sirvan para hablar del tema del país, pero también que sirvan para ver qué ciudad necesitamos en los próximos 20, 25 años. O hay que preguntarle qué hacemos con el botadero que tenemos hoy, que se llama relleno sanitario, que no tiene ningún elemento de modernidad, para ponerlo en este contexto, que no se parece a nada de lo que el mundo aspira y que tiene un costo. Entonces usted ahí ya tiene cosas que están relacionadas con esto. La arborización para la temperatura, para la reducción de los gases, para reducir la contaminación. El agua, ¿de dónde va a venir? Entonces usted en una transacción de este tipo fácilmente necesita unos 2.000 millones de dólares. Entonces ahora sí hablemos de política. ¿Quién de usted quiere ser alcalde de Tegucigalpa? Pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Cuántos son los ingresos de la ciudad? ¿Qué capacidad de endeudamiento tiene? ¿Y qué capacidad de gestión frente a un operante y un donante tiene usted en 4 años? Perfecto. Yo de todo eso puedo hacer el 10%. Perfecto. Este candidato tiene 10% de capacidad. Entonces pongámoslo a 20 años o a 10 años para que en 10 años alcancemos esto. El día que hagamos eso, entonces estaremos conectando a la política como un arte de resolver los problemas con los verdaderos problemas que tiene una ciudad. Así que yo veo aquí una gran oportunidad para iniciar toda esta discusión sobre el principal asentamiento de Honduras, 1.500.000. Hay gente que dice que aquí hay 600.000 personas que le llaman flotantes, o sea, personas que entran y salen de la ciudad, pero que también demandan de bienes, de servicios, y a futuro la ciudad tiene esta orografía que la gente dice que un cerro, otro cerro, esto puesto en perspectiva se puede convertir
en una gran oportunidad de diseñar una ciudad en la que querramos vivir y que podamos heredar al futuro de estas generaciones. Estos árboles, en términos prácticos, un cuadro de 1.5, 1 metro. Así es. Se corta, luego se hace un corte y con 1 metro cúbico de suelo, este árbol sobrevive en cualquier otro lado, porque el ficus, primero, no es nuestro, fue introducido probablemente de Oceanía, de Australia, de la India, no tengo exactamente el origen, no es nuestro, pero tiene esa particularidad de ser rústico y adaptarse. Bueno, si sobrevivió ahí no hubiera sobrevivido otro árbol, pero ahora que ya está ahí, que está teniendo una función ambiental, ecológica, que está limpiando, esos vehículos emiten gases, dióxido de carbono. 200 vehículos, un árbol de esos puede neutralizar lo que emiten al día 200 vehículos. Entonces, antes eso no tenía mayor valor. Hoy el mundo nos está diciendo, se está calentando la atmósfera, por eso tenemos veranos largos, deshieles, aumento del nivel del mar. Y para finalizar esta parte, yo quiero leerles un mensaje que me envió un amigo. Me dice, los arquitectos y forestales deberían trabajar por una ley que nos lleve a un pueblo, a un solo jardín. Vea que el paisajismo, la comprensión más allá del diseño de una infraestructura convencional. Yo fui no hace mucho a un evento de este tipo, de cambio climático y construcciones, y tuve que salir antes, y en la salida en el parqueo iba una arquitecta joven, como unos 30 años, y me dice, ¿sabe qué? Yo trabajo con ingenieros civiles, todos adultos, y yo he tenido que mover y cambiar planos de construcción para salvar árboles. Dije, aquí está, lo que usted decía, aquí sí hay futuro, porque esa persona puede decidir, o sea, ¿quién decidió cortar los árboles? Pero alguien pudo decidir no hacerlo. Entonces la formación profesional, arquitectura, ingenieros civiles, pero hay un complemento que es la ingeniería forestal ya aplicada más allá de los bosques convencionales, puestas en un contexto donde el árbol tiene una relación con la vida. Así, por eso quise leer este mensaje porque me parece fabuloso. El pensamiento holístico, el pensamiento ecosistémico, ver más allá de lo que uno tiene como disciplina particular y poder ver la proyección de la vida, porque hablamos de oxígeno, hablamos de agua, hablamos de entornos, de temperaturas que tiene que ver con nuestro confort de vida, y eso pues en el tiempo va a determinar en qué condiciones de vida o cuál es ese entorno de vida que estamos creando ahora, ¿no? Permítame un contacto porque mire que esos árboles tienen una C, me imagino que hace de cortar, ¿verdad? De corte. Seguro. ¿Cómo hacemos para frenar ese corte y para trasladar la iniciativa que ustedes mismos aquí han propuesto, que se puede hacer un trasplante de estos árboles que todavía sobreviven a esa tala? Entonces, igual quisiera volver a la universidad. Mire, para trasplantar un árbol, él va a sufrir un estrés enorme, o sea, es como un trasplante, ¿no? Sí. Es igual. Hay que ablandar el suelo, echarle agua por unos 3 días, estarlo liberando sus raíces y después hacer el trasplante que decía el doctor. Nosotros en varios proyectos hemos hecho esta técnica en Choluteca, aquí en la iglesia, en el Templo Mormón, en Trujillo, peleamos contra la sal del mar para salvar uno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesito del agrónomo o del ingeniero forestal que llegue al sitio y se encargue de estar haciendo esta preparación para después meter maquinaria pesada y levantarlo, porque pesan una barbaridad, ¿verdad? Entonces, ese trabajo es un trabajo que cuesta $2,000, $3,000 por árbol, y estos pequeños tal vez menos, pero vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo. Entonces, voy a otra cosa. En lo que hablaba don Marlon de la involucración del arquitecto en este tema de las obras civiles. Ayer yo estaba con mi equipo y yo le mandé unas fotos a usted de cómo trabajamos en la oficina. Ponemos la topografía, mando a levantar los árboles. Hoy, en la ayuda del dron, mire, el dron marca todo como está. El uso del dron es una gran auxiliar. Entonces, tenemos el tamaño de las copas de los árboles y ubicamos el árbol con topografía. Después ahora los software te modelan cómo escurre el agua. Entonces salen el montón de flechitas para dónde ve el agua, y es tan importante porque uno puede ver las curvas de nivel, pero ¿para dónde ve el agua? ¿Para dónde escurre?
Después, tienes lo que se llama el water shield, toda la cuenquita, cómo se comporta y cuál es el volumen de esa agua. Todas esas técnicas se analizan para poderle zampar una calle ahí, ¿ya? Entonces uno viene y diseña la calle. De repente yo miro trazada la calle recta y todo, ¿va? Como es normal, ¿verdad? Una calle recta. Entonces de repente un árbol en medio. ¿Qué haces ahí? Vueles el hombre. Ajá. Entonces tú dejas el árbol ahí está el árbol. El que se tiene que mover es la calle. Así es. Entonces tú dejas el árbol ahí, le haces como una rotonda y dividís en dos la calle, pues. Y no se hace. Oíme, esa es una cosa tan sencilla. Yo lo aprendí en Ceiba. Mira, yo aprendí... Vi una foto recientemente, fíjese, no recuerdo en qué parte del país es. Ceiba dice el que es de la Ceiba, ¿no? Yo soy ceibeño, mira. La Ceiba es... Yo aprendí a trabajar porque el ingeniero de la compañía hacía la calle y el canal. Y aquí solo hacemos la calle. Entonces el drenaje no importa. Oye, y meten un tubito de 6 para que le lleve el agua de un cumulonimbus. Entonces, es necesario manejar las aguas lluvias y las áreas verdes. Permítame, arquitecto, porque me dice la producción que tengo que ir a una pausa comercial y que despida a Víctor Rodríguez, que tiene que ir a otro lugar, para después entrar con usted. Tengo unas imágenes que también se me han mandado. Sí. Víctor, vamos con usted. Ahí los árboles dicen, tienen una C pintada, así que lo más seguro es que el corte ha sido decidido. ¿Cómo hacemos para generar la conciencia que no lo vayan a cortar? Y hoy unos jóvenes estudiantes van a moverse a plantar un árbol ahí donde se ha cortado. Tal vez podría ser más bien un esfuerzo de defender los árboles que todavía están ahí de pie, con vida, y tal vez que salga alguna propuesta aquí para que sean trasladados, trasplantados, como vimos en el video, que vamos a mostrar también después de la pausa comercial. Víctor Rodríguez, vamos con usted y vamos a la pausa comercial. Gracias, gracias. Pues sí, como ustedes pudieron apreciar, ya todos están marcados. Esto significa ya, lastimosamente, pues la muerte de estos árboles y la muerte de nosotros también, porque el árbol es vida, es agua, es purificar el ambiente. Hay un llamado realmente a las autoridades municipales, medio ambiente y a quien corresponda, ICF, que no lo hagan. Hay maneras de hacerlo, como decía el ingeniero. El árbol ahí está, movámonos para otro lado, paguemos a un negocio y mandemos la calle o el puente aéreo por otro lado, pero no cortemos los árboles. Yo creo que haciendo conciencia hay que hacerlo y evitemos esta corte de árboles, porque la naturaleza nos une a todos. Con este mensaje vamos a pausa comercial. Agua Azul siempre con vos. Agua Azul. Todo bien, todo azul. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Agua Azul siempre con vos. Agua Azul. Todo bien, todo azul.
Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. Comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, une noticias hay que ver. Únete, ves el canal, únete, ves el canal. Un espacio abierto, por las mañanas te levantarás con alegría a trabajar. Únete, ves el canal, un espacio abierto. Somos mejores cada día. UNTV, unidos como una familia. UNTV, informando día a día. UNTV. En UNTV nuestra prioridad es estar cerca del pueblo. Respetamos los distintos pensamientos de la sociedad hondureña. Tu participación es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. UNTV es el canal que el pueblo hondureño esperaba. Eso somos, un espacio abierto. En UNTV nuestra prioridad es estar cerca del pueblo. Respetamos los distintos pensamientos de la sociedad hondureña. Tu participación es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. UNTV es el canal que el pueblo hondureño esperaba. Eso somos, un espacio abierto. Tengo varios mensajes acá que nos han mandado algunos televidentes. Voy a evacuar algunos antes de dar la participación al arquitecto Rieti, que ha traído unas imágenes del tráfico interesantes que ahora vamos a poner en pantalla. Dice, todo ese trabajo de corte de árboles deviene de los proyectos que se requieren para que funcione el proyecto del centro cívico. La falta de planificación y la priorización de proyectos mal concebidos como el centro cívico trae consigo la presión sobre acciones como esa, el corte de árboles, entre otros. Para el desarrollo del centro cívico gubernamental no se hizo un estudio de sitio que involucre instalaciones, viabilidad, ecología y ambiente, economía, uso del suelo, entre otros. Estudios que permiten evaluar la viabilidad de un proyecto. El no hacerlo nos pasa factura. Lo ambiental solo es parte de esa factura. Luego vendrá el tráfico y la calidad de vida en ese sector. Me gustaría una opinión sobre ese tema, arquitecto Rieti, porque en efecto todas estas obras son las que conllevan la viabilidad para que el tráfico de los 15.000 personas que van a trabajar en el centro cívico gubernamental no se ponga tan agobiante como ya se asume que se va a poner. Pero en aras de eso, destruir lo que tenemos, parece que hay una visión equivocada. Mire, yo creo que hoy en día no podemos hacer un proyecto de $200 millones sin hacer la debida diligencia. O sea, cuando usted va a invertir, le pide a usted al que está proponiendo la inversión
que se estudie todo, lo técnico, lo legal, lo financiero. Si no lo cumple, entonces va a fracasar. Entonces eso que él dice, de que no hay análisis de sitio, no puede ser. Segundo, creo yo que es muy importante entender que cada aspecto que no se estudie se vuelve un riesgo y el riesgo tiene un costo y eso puede traer a la larga muchos problemas. No fue así. El centro cívico es parte de vivir en una ciudad, ¿verdad? México DF tiene una ciudad de 25 millones de habitantes. Aquí estamos en 1.300.000, 1,5 millones. Ya llegando afuera de la olla, como dice, porque tenemos una ciudad horizontal. Más bien aquí lo que es vivienda popular son asentamientos horizontales y consumen. Yo le digo así a la gente, a veces nos vamos a vivir ahí por la salida del norte y trabajamos en el centro cívico. Entonces el tráfico que genera eso son 70,000 viajes de transporte colectivo desde allá de la salida del norte hasta acá al centro. En este triángulo de la universidad, el estadio, el aeropuerto, hay 700,000 metros cuadrados de comercio. Tegucigalpa no es una ciudad solo de oficinas. El centro cívico representa el 5%. O sea, el gobierno representa el 5% de esa construcción. Sí. Lo más grande es el comercio. Y 700,000 metros cuadrados de universidades, colegios que, gracias a Dios, proveen de pulmones. En los colegios no todo es construcción. Y hay 500,000 metros cuadrados de oficinas, de los cuales 200 son públicos. Quiere decir que este tráfico ahí está, ya está instalado. Y usted lo ve cuando se va a vacaciones el colegio, como que nos baja la presión y el estrés. Ahorita está al máximo porque ya empezaron las escuelas y los colegios y a las 7 de la mañana se vuelve una locura. ¿Qué pasa entonces? Deberíamos de mejorar el transporte. Esa es la primera, quitar a las personas del carro y moverlos a un bus. Eso debe ser prioridad ahora, así como el agua. Segundo, también debemos de trabajar y vivir cerca. No han habido políticas de vivienda. Entonces ahora vamos a empezar a hacer vivienda por allá, y los puestos de trabajo ¿a dónde? Acá siempre. Entonces tenemos que trabajar cerca de donde tenemos la casa. ¿Por qué se dieron esos asentamientos informales cerca del mercado? Porque el principal puesto de trabajo es el mercado. Entonces, la zona de Comayagüela y el mercado son el motor económico de Tegucigalpa. Bueno, en ese trazo yo le voy a decir así, vamos a vivir en una ciudad que tiene tráfico y que vamos a perder 2 horas para movernos si no cambiamos nuestra matriz de transporte. Eso es así. Sí. O sea que por más calles que estemos, este centro cívico. O sea, yo le quiero decir, este proyecto más bien viene a mejorar. Ahorita solo hay, el Estado en esas instituciones que está pasando, tienen nada más 1,000 estacionamientos. Se están proveyendo de 3,400. En este momento las unidades de baño que tienen esas instituciones da pena. Ahora vamos a ir a un lugar en donde los baños van a funcionar y van a reciclar el agua y siempre van a tener que estar funcionando, si no se le va a multar al operador. Esta vez hay un operador dándole mantenimiento al edificio. Y por último decirles, miren, yo creo que así como se generó este proyecto con el repago de los alquileres, que daba pena, ¿verdad?, ver esos contratos, decir que se rentaba más área y se pagaba por menos área, o que, por ejemplo, en el ENE habían 8 asistentes del asistente, y ahora ya se visualizó todo eso. Creo yo que ha valido la pena. Pero para volver al tema urbano, ¿usted ha sentido tráfico cuando entra a Metrópolis? Sí. Son 1,200 carros, pero no siente la cola. O sea, hay un trabón ahí enfrente siempre. Es correcto, usted lo dijo. Ahí el peatón pasa, sálvese quien pueda. Sí. ¿Ya? O sea, y si usted se fija en todo este nuevo centro, porque este es el nuevo centro. ¿Y va a ajustar todas estas obras que están haciendo alrededor del centro cívico gubernamental para aliviar lo que se viene? Sin el transporte colectivo vamos a tener más crisis. Tenemos que tener transporte colectivo. Si no se echa a andar las líneas del bus articulado, vamos a tener problemas. Entonces,
tiene que empezar ya a funcionar las líneas de transporte colectivo que le llaman trans o le llaman BRT. Por último, decir que el transporte chiquito, el taxi colectivo, el ejecutivo, eso es una masa de carros enorme que son desordenados. Usted puede tener ordenado el tráfico, pero ese fulano se parquea en medio de la calle a esperar que alguien le llegue. Eso debe ser penado, multado. Si no, en esta zona va a sentir fuerte, porque este es el centro de la ciudad. Y es el filete, ¿va? Comienza ahí y termina en la universidad. Es la única calle que tiene 60 metros de ancho. Una calle ancha de Estados Unidos, para que tenga un buen paisaje, tiene 90 metros. Y esta tiene 60. No es lo máximo, pero es nuestra calle más ancha. Los próceres y esta. ¿Ah? Entonces, desde el punto de vista urbanístico, ¿qué va a pasar ahí? Todo el mundo va a empezar a construir ahí. Desde luego un mensaje que recibo también para interactuar también con el ingeniero Luqui Medina y también con el doctor Marlon Escoto, para que después nos pueda mostrar esas fotografías. Todas las ciudades importantes del mundo, me dice un televidente, están orientando su desarrollo hacia la sostenibilidad y a la mitigación de los efectos del cambio climático, hacia la peatonalidad, el transporte público y los espacios verdes, entendiendo que una ciudad así es más vivible y más sostenible. Sin embargo, aquí estamos gastando en proyectos viales orientados al transporte privado, hacia el consumo desmedido de carburantes, el congestionamiento y la generación de contaminación, generando una calidad de vida deteriorada con altos niveles de estrés. ¿Por qué no existe una política nacional que obligue a las ciudades del tamaño de Tegucigalpa a planificar e implementar decisiones y acciones en ese sentido? Me escribe el televidente, interesante la... ¿Usted cree que la población estaría dispuesta a dejar su carro un día? Miren, yo voy a decir esto así, miren, todo eso que nosotros hablamos y defendemos, tenemos que ser también decir, ok, yo este día me voy a ir a pie. Claro, es que es... Ajá. Ok, yo voy a hablar así. Vamos a decir, ¿dónde está el parque de esta zona nueva que estamos haciendo? No existe. Está la Plaza de la Democracia que está ahí, pero no hemos planificado una área verde linda, pero está la zona de la Vía Olímpica, está la zona de la universidad, ¿ya? Entonces se puede hacer algo ahí armónico para que nosotros lo usemos como parque. Pero metimos los carros adentro de la Vía Olímpica, fíjate, yo ando corriendo y me tiran el carro, me tiran el smog. Llego el domingo y están vendiendo chicharrones ahí con yuca. Entonces, o sea, estoy corriendo, ¿va? Entonces, está buena, pero en un lugar... Sí, hombre, está bueno, pero no ahí, pues. O sea, estoy corriendo. Entonces, y está el humo ese. Voy con todo. Debemos de ser más educados, don Jorge. Pero no solamente criticar. Sí. Mire, pero es que caminar en esta ciudad es imposible. Voy a decirle un ejemplo y se los dije fuera de cámara. Una vez pedí permiso yo para hacer un traslado de árboles. Entonces llegó Ambiente y nos dio una autorización, pagamos creo que 30,000 por árbol, se paga, no sé cuánto se paga, es una tasa, solo los iba a reubicar. Sí. Entonces nos cobraron y entonces me quedaban viendo los gringos, ¿va? ¿Estás seguro, Dino, que los vas a mover? Sí. Y entonces pagué, los movimos y me faltaron 3 árboles. Entonces le dije al ingeniero ambiental, mira, volveme a sacar el permiso para mover 3 palos más. Cuando llegamos a la dependencia me dijeron, ¿cómo usted va a volver a sacar permiso para 3? Sí, le digo, hay que mover 3 más. Es la primera persona que ha regresado a sacar permiso, Aquí nunca los volvemos a ver. Piden permiso por 1 y mueven 10. Y mueven 10. Y entonces el hombre asustado, que nosotros habíamos regresado. Miren, dejemos de apuntar, mejor hagámosle con el índice así. Miren. Yo debo hacer mi poquito. Yo tengo que no tirar basura. Yo tengo que cuidar el río Choluteca. Yo debo sembrar por año 10 árboles. Yo me comprometo a recoger la basura que no voy a tirar. Voy a andar una bolsita en mi carro orgánica para meter la basura ahí. Le voy a enseñar a mis hijos, le voy a enseñar a mis hipotes a ser mejor ciudadano. Dejemos de hacerle para enfrente, hombre. Yo creo que hay oportunidad para ser mejor ciudad si todos nos ponemos de acuerdo y empezamos a dar ejemplo que Tegucigalpa sea la mejor ciudad para manejar el medio ambiente. Sobre ese comentario del televidente, doctor Escoto, y también el ingeniero Luqui Medina,
Las ciudades del mundo, me dice el televidente, están orientando su desarrollo hacia la sostenibilidad y mitigación de los efectos del cambio climático, a la peatonalidad, transporte público, espacios verdes, o sea, vamos al revés. Vamos al revés. Ese es el punto. O es que muy tarde empezó, o es que se perdió mucho tiempo con alcaldes ineptos. Nunca es tarde para empezar. No, nunca es tarde para empezar. O sea, estas nuevas tendencias no son así sacadas de la nada, son sacadas de la necesidad, Este tema de cambio climático, que me duele cuando escucho personas que dicen que eso no existe todavía. Hombre, debe mover toda nuestra conciencia. Me gusta ese de hacer la señal. Debe mover todas nuestras neuronas y debemos empujar hacia eso. Es necesario que a la obra gris que tanto necesitamos la acomodemos a estas tendencias, a estas exigencias que nos dice el televidente. Mire, yo viendo ahí ese tema de los árboles que se han cortado. Aquí hay se puede dividir en dos partes. Una donde ya cortaron y otra donde están de pie. Para donde están de pie, aquí los dos colegas ya han hablado abundantemente de esa factibilidad real de poder hacer el traslado y ya nos cuentan aquí de lo que ya se ha hecho. Entonces eso ya está planteado. Y el otro lado, donde ya se fueron, porque a mí me preocupó ayer escuchar ahí a una persona que estaba por ahí encargada, diciendo algo como que por cada árbol que cortamos vamos a plantar 10 en otro lugar. No conozco el diseño yo de ese proyecto. ¿Será que es que no van a caber árboles en ese diseño ahí? Me llamó la atención ese punto. Entonces, habrá que conocer bien ese diseño, porque, digo yo, si van a plantar en otro lado, entonces es que allí no se pueden ya poner. Pero de todas maneras yo parto de que sí se puede. En el sentido de que allá donde están todavía los árboles, ese traslado. Y donde no están, mire, aquí nosotros cometemos un enorme error, y es andar trayendo esas plantitas muy pequeñitas para meterlas en las avenidas, en las calles. Mire, en un vivero comercial, si no es que no se tienen por ahí, hombre, ya a usted le venden árboles de este tamaño. Claro que sí. Si ya no lo podemos rescatar, por lo menos metamos árboles de 2 metros. Hombre, pero ya la ganancia del crecimiento ya estuvo en el vivero. Y sobrevive. Y sobrevive. Entonces esa es una solución muy práctica para eso. Mire, en estos temas forestales, no muy urbanos que conozco, pero nosotros somos expertos en Honduras en meter este tipo de plantitas. Ahora con el cambio climático, el estrés que van a sufrir esas plantitas es enorme y seguro veranos como lo que ya se dice de este año no lo van a resistir. Pero si usted ya lleva y lo riega, lo sigue fertilizando de este tamaño, ya tiene una gran ganancia enorme. Y luego van a estar ahí ya esta fauna urbana, llamémosle así, estos pajaritos ya urbanos que ya tienen hasta otra forma de convivencia ellos, ya los vamos a poder tener ahí. Entonces sí se puede llegar a hacer un rescate todavía de lo que se ha hecho, Yo creo que debieran revisar bien ese diseño, don Jorge, ese diseño. ¿Será posible que no se pueden poner árboles ahí? Yo sugiero que se pongan árboles ya grandes y rescatemos ya algún error que podamos haber cometido. Entre lo verde y lo gris, doctor Marlon Escoto, ahí estamos en un gran debate. Bueno, ya existen experiencias en otras ciudades de las que se pueden aprender. No hace mucho yo he estado leyendo que San Pedro Sula, por ejemplo, está tomando algunas decisiones basadas en estos elementos que le llaman las Star City, inspiradas en América del Sur, en ciudades intermedias, y tiene que ver con temas de drenaje, de reforestación, de ampliación de vías. Entonces una ciudad nuestra ya está en eso. Comayagua, bajo un concepto distinto, porque tiene todo un patrimonio detrás, también tiene elementos muy importantes en temas urbanísticos. Lo tuvo Puerto Cortés, que logró sanear, entregar agua potable, tratar la mayoría del agua residual, tratar los residuos, meter las ciclovías.
Entonces, estas ciudades que no están tan lejos pueden servir para que temas como estos no sean inspirados en los países nórdicos, sino aquí cerca, en Centroamérica. Para decirle algo, hace 3 meses la ciudad de San Salvador legisló sobre los autobuses, por el tema de contaminación atmosférica, y la ministra de Ambiente de El Salvador llevó un bote aquí con una tapa y dijo, aquí está el oxígeno del futuro, vamos a tener que comprar. Ah, pero es que nadie creía que teníamos que comprar esto, ¿no? De niño usted no pensó que iba a comprar esto, sí. y ya lo admitimos. Sí. Pero este no es el futuro del agua, no es el agua embotellada del futuro ligado a la humanidad. El futuro del agua sigue siendo el agua colectiva, la cosecha colectiva, la protección de la cuenca, la construcción de donde se represa y la distribución colectiva. El agua sigue siendo... el acceso al agua sigue siendo un derecho humano contemplado en las grandes convenciones y ratificado en la mayoría de las constituciones. Ah, pero puede pasar que las malas decisiones en la contaminación atmosférica que usted decía, entre otras cosas, y nos encuentra sin árboles, entonces este bote transparente con una tapa, ¿qué tiene ahí? Oxígeno. ¿Y qué? Lo compré para... Esto que estoy diciendo parece imposible, sí, pero ya vivimos esta. Así es. Entonces, las ciudades son ecosistemas. Usted decide si ese ecosistema es una gran jungla, como dice usted, sin control alguno del transporte, porque todos tenemos derecho a trabajar, pero si lo hacemos de manera ordenada, de cómo darle sentido urbanístico a la ciudad, hay ejemplos aquí. San Pedro Sula es un ejemplo con el Merendón. Hace falta un montón de cosas que hacer, pero cuando usted ve que el Merendón tiene cada vez fundaciones, empresa privada, el gobierno local decide tomar un área y empieza a plantar con cierto sentido, usted dice, aquí en los próximos 30 años algo va a pasar. Cosa contraria que estaba pasando en el Merendón, que lo están deforestando por el lado de Santa Bárbara, Guatemala y toda esa zona de Omoa. Ahora, ¿quién toma las decisiones? Y en esto voy a hacer insistencia, son los profesionales. El arquitecto, ingeniero encargado de esta obra pudo tomar la decisión de trasladar o trasplantar estos árboles y no lo hizo. Entonces significa que estos elementos hay que colocarlos en educación superior. Es más, en un paso a desnivel al final de la Kennedy, vi que pusieron musgos sintéticos en un trópico. Somos un trópico donde el musgo y donde todas estas expresiones botánicas fabulosas de la naturaleza aparecen solas, crecen prácticamente solas por todos lados. Y dice, no es un tema visual, no es que a mí me engañe diciendo ese no es un pilar de concreto, mira, ese, no es un tema visual, ni siquiera es un tema ornamental, no es que se vea bonito, es que los árboles y las plantas en las ciudades tienen una función directamente relacionada con la vida, y eso sí hay que enseñarlo en los centros educativos, pero hay que enseñarlo en los que toman esas decisiones. Entonces la alcaldía del Distrito Central podría decirle a sus empresas que ejecutan obras, señores, la prioridad a futuro es no cortar un árbol. Usted tiene que hacer hasta lo imposible y búsquese los que son expertos para que la obra funcione y el árbol se mantenga, es la prioridad. Y la segunda, en aquel caso remoto, es trasladar o trasplantar ese árbol, pero cortar un árbol que sea la última opción. Entonces, bajo ese esquema, lo que decía el ingeniero, entonces si lo va a cortar, empiece a plantar, sustitúyalo por 10 más en un lugar visible y que tenga sentido y que tenga valor, porque como dije al inicio, habrán zonas, y hay zonas en algunas ciudades que están colocando techos verdes y que están colocando árboles de mediano tamaño dentro de la estructura de los edificios. Lo que se está viendo en el edificio del Centro Cívico, en muchos países ya se está construyendo climáticamente inteligente, o sea, edificios que son capaces agregando cobertura vegetal de reducir la temperatura o el calor. Pero bueno, todavía estamos un poco lejos de eso, pero si usted va a colocar esos árboles, colóquelos en un lugar de la ciudad que van a tener un sentido y un valor, porque la ciudad tendrá estas islas de calor que obligatoriamente tendrá que colocar árboles, es que en Tegucigalpa estamos viviendo el tiempo de ampliar las vías
para que pasen más vehículos. Pero las grandes ciudades del mundo están ensanchando las vías para dejar áreas en concreto para que haya más infiltración, peatones y ciclovías. Pero estamos como en un momento de la historia complicado todavía, ¿no? Qué bueno, ministro. Mire, oiga el concepto, ¿ok? Dicho por una autoridad. Yo no soy autoridad, él sí. Entonces la autoridad me está diciendo, sigue esta política. Mire qué bonito. Entonces vengo yo como técnico y nuestros colegas, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo y desarrollamos una buena práctica. Estamos con ese, yo voy a insistir que la oportunidad no es, yo no le echo la culpa a Tito, hombre. O sea, todo el mundo, el alcalde. Si el alcalde ni sabe, hombre, el alcalde anden buscando el billete, moviendo cómo pagarle a los empleados. El asunto ahí es de los técnicos. Nosotros le dijimos hace poco a alguien, ¿usted quiere su proyecto sostenible? Sí, vamos a agarrar todo el agua y no la vamos a tirar al tubo del Sana. Nada. Un reto, ¿va? Segundo, empecé a hablar con los ingenieros, dejen de poner eje concreto, vamos a poner pavimentos permeables. Entonces yo les expliqué lo que usamos en Trujillo, cómo infiltra el agua. El tragante no es un tragante que está en una cajita y le entra el agua. Miren, es un vórtex que entra aquí y es con piedritas y le vamos quitando energía. Es un nuevo tipo de diseñar. Pero lo más importante es el resultado de esto. Al final lo que tenemos es una gran satisfacción, que no haya inundación, que no se nos... Cuando vienen esas enormes lluvias, usted mira que la ciudad se inunda porque no hay zonas en donde infiltrar. Y algo bien importante, por ejemplo, él dijo ensanchar el área verde. O sea, nosotros no tenemos aceras, no tenemos áreas para caminar. Tenemos que quitar el carro y hacer más bien zonas paisajísticas bellas en la ciudad, porque eso se puede hacer. Entonces, unas imágenes de un tráfico, no sé sí, ahí sería bueno mostrarlas, tal vez el compañero nos las muestra, del uso de un carro en la calle versus usar transporte colectivo y los diseños que se pueden hacer. Pero el Colegio de Arquitectos, mis colegas han estado bien inquietos empujando el Ministerio de Urbanismo y Vivienda para que se trate este tema, ¿verdad? Y ellos tienen miedo de que pongan ahí un político, ¿verdad? Ya ellos bien preocupaditos, ¿verdad? Mis colegas son así, como estoy hablando yo y ustedes, somos ese tipo de profesional que siempre quiere hacer las cosas bonitas. Es prohibido hacer cosas feas, pues, si no te sacan de la carrera. Mire esto. ¿Ponga el anterior? Ponga el anterior ahí. Este es Tegus, y todo el mundo se queja de Tegus. Los arbolitos ahí al lado, miren. Entonces, todas esas personas que van en esos automóviles, vea la cola hasta allá atrás. Dele a la siguiente. Son esos que van ahí, solo ese poquito de gente. Ahí están. En una unidad de transporte público. En una unidad, ahora véalas a ellos, dele la siguiente. Ahí ya se metieron en bicicleta, mire. Dele la siguiente. Ahí ya van en un trance. Ahí van en un transporte colectivo. Dele la siguiente. Ese es un bus. Mire, es imposible que sigamos usando el carro. Yo anduve en Panamá un año, me quise cambiar el chip. No usé un carro. Solo usé Uber, metro y bus. Todo un año en Panamá. Y un tráfico horrible, ¿va? En Panamá. Porque toda la gente vive bien y todos tienen carro, pero solo lo sacan el viernes y ciertos días. Y construyeron el metro y sigue el tráfico. Van con el día y van con la segunda línea y sigue el tráfico. Entonces me dice el del taxi, el del Uber, mire que aquel está chateando, ya va a ver. Y chateando, parando el tráfico. O sea... es un mensaje importante. Ese era. Entonces, yo creo que esto que se llaman problemas, no son problemas, son oportunidades. Tenemos que trabajar en él. Tratemos de apostar a ese transporte público, colectivo, masivo, para reducir. Yo creo, y debe ser un transporte educado. No debe ser. El parque vehicular hondureño está llegando a los 2 millones de unidades.
y Tegucigalpa debe tener unos 600, 700 mil, 200, 250 mil motocicletas, que ese es otro tema. La ciudad nunca se diseñó para motocicletas, entonces la motocicleta es dueña de toda la vía, izquierda, derecha, atrás, adelante, arriba, y usted ve accidentes permanentes a diario, el costo del trauma de una familia y del Estado para atender. Entonces estos temas son temas sociales que requieren repensar una ciudad. Yo utilizo una referencia en relación a la tecnología en el caso de las ciudades. Yo utilicé el teléfono negro ¿no? de monedas. Pero yo no aprendí a enviar fax. Aprendí el correo electrónico directo. Entonces, igual nos pasa con las ciudades. Estamos en los tiempos del teléfono. Pasemos al correo electrónico de una vez y no demos esos pasos intermedios que son bastante traumáticos. Entonces, por ejemplo, el tema de manejo de residuos de la ciudad. Entremos directamente bajo las exigencias de cambio climático. Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué significa? Me saca toda la línea de plástico y me construye una industria. Me saca toda la línea de los orgánicos y me construye una industria. Me saca todo aquello que tiene valor y lo que no, lo reduce y lo vende. Y de último me hace un rellenito de este tamaño sanitario. Y ahora que tenemos la idea, quiero un relleno, dice, pero lo quieres ahora y ya el mundo dijo que esa no era la tecnología ni la mejor forma de hacerlo. Entonces, demos ese salto del teléfono de la cabina en temas de tecnología. Entonces, cambio climático es una oportunidad para las ciudades también. Esta ciudad ya tiene fondos de cambio climático de la cooperación alemana por 23 millones de euros. Así es. Es la ciudad en Centroamérica que más recursos está recibiendo. Hay algunos temas como estabilización de ladera, el manejo de agua y todo. Entonces, utilicemos esa base que ya Tegucigalpa está en la mira del mundo en temas de financiación. Esto son donaciones, pero puede haber financiamiento climático de largo plazo, de bajas tasas, para que en esa línea de financiación climática algunos de estos problemas se puedan resolver, ¿no? ¿Algún comentario? Ya estamos casi de cierre. Solo, yo tenía siempre la inquietud cuando daba clase en la universidad de hacer investigación científica. Y poníamos a los muchachos a hacer casas a escala natural sin ir a comprar a la ferretería. Y ellos iban allá cerca del botadero, hay unas casas a aprender. O iban a las áreas marginales a aprender, porque uno aprende de ellos. Mira, circular. Cómo hacer un baño inteligente. Por ejemplo, tú te metes al baño, está el lavamanos, el inodoro y la ducha. Ellos tenían ahí en un diseñito bien bonito, la ducha, el lavamanos y el inodoro, y 3 personas a la vez estaban usándolo. Qué interesante. O sea, ¿por qué usamos ese baño tan ineficiente? Luego toda la agüita se reciclaba y se metía para regar. Habían gentes que nos enseñaron, por ejemplo, a usar los materiales de desperdicio, como él dice. Entonces los muchachos vinieron y hicieron procesos ya industriales de utilización de la basura. Creo yo que esto es vital. Nosotros no tenemos que copiarle a nadie. Tenemos la sangre maya. ¿Usted qué estilo hace? Yo soy maya. Entonces, pues tenemos más de 2000 años de hacer arquitectura, urbanismo. Bien podemos hacerlo. Yo acepto el reto del ministro. Él es autoridad. Mire, estamos a tiempo de involucrarnos en el voluntariado con muchachos como esos que quieren irse a tomar ahí en la calle. Para que cambiemos Honduras, hombre, y hacer buenas prácticas y mejorar. Así es. Tengo un minuto para cada uno para su mensaje final y le haré la pausa al final porque el programa estuvo tan interesante que hasta la segunda pausa quedé debiendo. Yo ahí me van a cortar los alimentos. Comienzo con usted, ingeniero Luque Medina. Un minuto. Este minuto para decir que el desarrollo no se puede detener, pero tiene que ser armónico, tiene que ser amigable con las demandas de la sociedad, las demandas de los pobladores. Desarrollemos, crezcamos, pero el tema ambiental debe estar ahí al par de toda esa cuestión ingenieril. No avancemos
en un sentido, descuidando el otro sentido. Ese es un llamado para las autoridades, pero también para que nosotros como pobladores cumplamos la parte que nos corresponde aquí en la ciudad capital. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Doctor Marlon Escoto, un minuto, su mensaje final. Desde la perspectiva de cambio climático, no nos victimicemos y convirtámonos solo en sectores de impacto. Esta es una oportunidad para que nuestro asentamiento humano, en el caso de Tegucigalpa, pueda ser repensada. Honduras tiene todo un desafío, es uno de los países más vulnerables del mundo y más desiguales del mundo. Cuando usted junta la vulnerabilidad climática ambiental y la desigualdad social, usted tiene un cóctel. Pero convirtamos eso en una oportunidad. ¿Qué significa? Todavía no hemos cerrado la brecha, el acceso a bienes y servicios rurales y urbanos no los tenemos totalmente cerrados, y además el mundo nos dice que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Entonces hagamos las dos cosas, inspiremos este desarrollo donde cambio climático sea parte del modelo de desarrollo y no una colita como los temas ambientales. Ya tengo el proyecto, entonces para que sea ambiental entonces vamos a dejar este arbolito, lo vamos a sembrar en otro lado. No, es un tema de vida. Es un tema de desarrollo, de concepción de desarrollo. Esa es una oportunidad que veo que Tegucigalpa ya empezó, ahora hay que ponerle más contenido y no esperemos otros 30 árboles para retomar estos temas, sino hacerlo de manera consuetudinaria, ¿no? Eso es algo importante. Siempre que corta un árbol ahí, elevamos y ponemos el grito al cielo, pero después ya nos pasa, ya nos olvida. Hay que hacer conciencia permanente. Y me contó un pajarito, doctor, Marlon, ¿vuelve a la política, Marlon Escoto, no? No, siempre he estado, ¿no? Pero dije que va de candidato del PAC, ahora. No, yo siento mucha satisfacción que la gente me relacione en esos temas porque después de 7 años de funcionario algo habrá pasado, ¿no? Entonces cuando la gente me dice, digo, no, contento, feliz que haya una relación. Claro, exactamente. Y si yo puedo colaborar, contribuir para discutir estas cosas y colaborar con el pensamiento suyo, de cualquiera de ustedes que también tengan un interés y lo han tenido, con mucho gusto. Y eso es lo que hablar de política, entonces. Con eso hay que colocar estas cosas. Dice el arquitecto, probablemente mi empresa haya sido la primera empresa que haya trasplantado árboles con éxito y todo. Entonces, esa es una persona de éxito que debe colocar ese conocimiento y esa visión en alguien que va a tomar decisiones. Por eso yo le decía, cuando traiga un candidato a la alcaldía de Tegucigalpa, pregúntele si tiene $2.000 millones para responder a las cosas más básicas de esta ciudad. Entonces, cuando responda eso, de ahí converse a lo anterior, para que la política como arte nos ayude a la sociedad a resolver problemas. Correcto, así es. Un minuto, arquitecto Dino Rietti. Mire que me mandó un mensaje mi sobrino Christopher Rietti. Dice aquí que la única cosa necesaria para que triunfe el mal es que los buenos no hagan nada. Creo que sí es. Yo animo a las personas que piensan en este país y que nos gobiernan, que consideren a las manitas que somos nosotros, que operamos el sistema y que también algunas veces lo auditamos para ver hacia dónde vamos. El joven quiere un buen ejemplo, ya no quiere ver bayonetas, quiere ver buenos ejemplos. El joven está encerrado en casa, no sale porque no puede jugar con la pelota. Necesitamos áreas públicas en donde poder ser nosotros mismos. Nuestros viejos necesitan lugares en donde platicar sin que los maten con un automóvil. Los discapacitados necesitan cruzar las calles. Hay tanta injusticia por falta de una gobernabilidad que se lleva a cabo por todos los que vivimos en el territorio. Pero yo invito a hacer, ya no a planear, ya no a hacer solo ideas. Necesitamos hacerlas, actuar. Solo haciendo nuestro futuro, construyendo nuestra visión, es como podremos salir adelante. Decía José Cecilio del Valle que el éxito de los gobiernos es tornar útiles a los hombres que no lo son. Arquitecto, muchas gracias por el tema esta mañana. Doctor Marlon Escoto, ingeniero, muchas gracias, ingeniero Luque Medina. Yo creo que el público televidente quedó satisfecho de esta explicación esta mañana. Los puntos de vista de ustedes nos ayudan a construir
una conciencia crítica y también propuesta, porque si algo nos podemos llevar hoy es la propuesta de que por lo menos esos árboles que están ahí, un árbol que sea, no debe ser cortado. Y ojalá la autoridad, y en este caso el contratista, haga caso y entienda que hay una oportunidad y se puede perfectamente hacer un traslado de esos árboles y trasplantarlos en otro lugar para sembrar y mandar un mensaje de que las cosas se pueden hacer bien en el país. Gracias por su tiempo, ingeniero, doctor, arquitecto, muchas gracias por haber venido a compartir su experiencia con nosotros. Con permiso, Dios le bendiga. En minutos, César Silva, caminando desde un punto de la capital. Bendiciones.